compañeros de tutor. Mi nombre es Jay Fernando Castaño Bastidas. Escogí el estudiante 1. Hoy vengo a compartirles las leyes básicas de circuitos. Les comparto mi documento de identidad. Listo. Pues, como primera medida tenemos la ley de Ohm. Dice que es una ecuación fundamental en los circuitos eléctricos. Esta también dice que la tensión eléctrica es la fuerza impulsora del movimiento de los electrones. Es una corriente eléctrica que mide la cantidad de cargas que fluyen a través de un conductor. La resistencia indica la oposición que un conductor ofrece a la corriente eléctrica. Establece una relación entre los parámetros claves del circuito y permite identificar las variables que lo componen. Aquí tenemos tres ejemplos y las tres fórmulas: voltaje de voltios, corriente de amperios y resistencia de ohmios. Ley de voltajes de Kirchhoff. Es un método de resolución de circuitos. Establece que la suma de las diferencias de potencial en un lapso cerrado debe ser igual a cero. La tensión de los elementos generadores de energía, que son las fuentes, debe ser igual a la tensión de los elementos consumidores de energía, que serían las resistencias. Un lazo necesario que comience y termine en el mismo punto del circuito sin repetir elementos a lo largo del camino. Se basa en el principio de la conservación de energía. Por aquí tenemos esta presentación, donde podemos ver la ley de los voltajes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff dice que es un método que se basa en el principio de la conservación de energía. También nos ofrece que un nodo es un punto de conexión física entre diferentes elementos, donde al menos dos componentes están conectados y todos sus puntos están a la misma tensión. La suma de las corrientes que entran en un nodo debe ser igual a cero. Aquí tenemos la relación de la resistencia con la temperatura. Uno de los parámetros clave en los circuitos eléctricos es la resistencia. Depende de factores externos como la longitud, el área transversal o la temperatura del medio. La resistencia de un material conductor aumenta cuando la temperatura aumenta. Siguiendo la ecuación de la forma R es igual R0 por 1 más alfa por T. R es la resistencia a la temperatura A, R0 es la resistencia o temperatura de referencia. Alfa es el coeficiente de variación y T es la diferencia de temperatura con respecto a la temperatura de referencia. Tenemos esta pregunta problematizadora que dice que en qué consiste un cortocircuito. Menciona y describe un mecanismo protector contra sobrecorrientes. Los cortocircuitos son fallas eléctricas en las cuales entra en contacto dos conductores con diferente tensión, tales como diferentes fases o fase y neutro, y por lo tanto se produce una diferencia de potencial, pero la resistencia es cero, por lo que la corriente tiende a infinito. Fusibles, interruptores automáticos. Aquí, como podemos ver, tenemos un cortocircuito, la intensidad del cortocircuito. Tenemos aquí la resistencia de una lámpara. La única resistencia que encuentra la intensidad a su paso es la de los cables conductores, es muy pequeña. Sería la presentación. Muchas gracias, compañero y tutor, por la atención brindada.